Bueno, buenas tardes a todos. Esta charla que vamos a presentar básicamente resume resultados asociados a un proyecto de investigación que estuvimos llevando a cabo en la ciudad de Bahía Blanca junto con otras universidades y con una universidad en México y una universidad en China. El título de la charla es un poco amplio porque bueno, la idea también es dar una perspectiva sobre una problemática que es nueva y que creo yo ofrece múltiples aristas, muchas cosas interesantes, y bueno, espero que les resulte atractiva la temática y de alguna manera para indagar posibles ampliaciones o horizontes que les resulten de interés. Hablamos de inteligencia artificial y hablamos de gobierno electrónico, o sea, voy a asumir en general que la gente tiene una idea aproximada de lo que involucra la inteligencia artificial, que hay algoritmos, acercamientos que permiten imitar algún tipo de comportamiento inteligente, y gobierno electrónico es una disciplina relativamente nueva, ¿sí? Es una disciplina que involucra todas aquellas infraestructuras informáticas que están provistas desde los estados, desde las naciones, para facilitar la vida de los ciudadanos. ¿Sí? Básicamente, cada vez que tenemos un portal, por ejemplo, de la Municipalidad de Rosario, para informarnos online de las multas de tránsito, o poder opinar sobre, no sé, el estado de las calles o lo que fuera, todo ese tipo de infraestructuras que permiten conectar el gobierno con la ciudadanía, dan a un marco de referencia para lo que es el gobierno electrónico. Bueno, nosotros trabajamos dentro de este proyecto que voy a comentar en algo más específico que es lo que se llama gobierno 2.0. ¿Sí? Sepan disculpar en estas transparencias que hay algunas partecitas que están en inglés, ¿sí? Que quedaron de transparencias anteriores redactadas en inglés, sí, pero espero que sean lo menos dentro del texto. Gobierno 2.0 hace referencia a todo aquello que involucra al uso, ¿sí? De la web 2.0 en el contexto de gobierno, ¿sí? Ya sea servicios, procesos, manejo de datos. Entonces, un elemento fundamental que ha aparecido en los últimos 5 o 6 años concierne todo aquello que tiene que ver con social media, ¿sí? Todo lo que sean redes sociales, que brindan una nueva manera de comunicarse a los ciudadanos entre sí, a las personas entre sí, ¿sí? Todos sabemos lo que es Facebook o Twitter, lo hemos usado alguna vez, y a su vez le brinda oportunidad a los funcionarios de gobierno, a los partidos políticos, a los actores involucrados en la toma de decisiones, para informarse sobre las necesidades y opiniones ciudadanas. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, la información que uno vuelca, ¿sí? En Twitter o en Facebook o en cualquiera de estas redes sociales, ¿sí? Suelen ser millones de inputs, ¿sí? Asociados a comentarios o a posts que permiten de alguna forma extraer un tipo de opinión pública, ¿sí? Un poco es lo que sucede cuando en el portal de La Nación o en Clarín aparece una noticia donde dice que tal tema se convirtió en trending topic en Twitter, ¿sí? A partir de la difusión que tuvo en los medios, y ahí hay un ida y vuelta entre los medios convencionales y las redes sociales. Entonces hay ciertos desafíos que aparecen asociados a todo esto, ¿sí? Integrar todos estos datos dentro de algo que tenga que ver con toma de decisiones en un gobierno, involucra por un lado la magnitud del flujo de información, ¿sí? O sea, Twitter, por ejemplo, disemina entre 50 millones y 200 millones de tweets diarios. Y eso obliga a aplicar ciertas técnicas específicas, ¿sí? Para minería de texto, minería de opinión. Y además, los datos que aparecen en lenguaje natural, en el lenguaje que usamos habitualmente en redes sociales, presentan naturalmente inconsistencias, ¿sí? O información que pueda parecer incompleta. Problema típico de representación de conocimiento en inteligencia artificial, ¿sí? Todos aquellos que hayan hecho algún programa alguna vez en Prolog para modelar, ¿sí? un conocimiento sobre el mundo sobre un determinado problema, se habrán encontrado con la situación de que representar el conocimiento no es tan sencillo, ¿sí? Representar información no es tan sencillo, porque si yo tengo inconsistencias, las cosas que se pueden extraer, si uno lo piensa desde un punto de vista puramente lógico, son cualquiera, ¿sí? De información inconsistente, de manera clásica se deduce cualquier cosa y es lo que yo quiero evitar. Yo quiero razonar con sentido común, ¿sí? Que es lo que la inteligencia artificial apunta a brindar. Entonces, lo que me encuentro es que si yo me pongo a mirar en Facebook, ¿sí? Imaginemos que yo estoy desde un punto de vista del gobierno, en la Intendencia de la Ciudad de Rosario, y hay una página de Facebook donde la gente puede opinar sobre la Intendencia de la Ciudad de Rosario. Y me pongo a ver las cosas que dicen las personas, bueno, yo podría evaluar esa información, pero me encontraría con el problema, si así como ponemos Facebook, podemos poner Twitter como ejemplo,
Me encontraría con el problema de que voy a tener miles de opiniones, ¿sí? Posiblemente algunas teñidas de comentarios emocionales, de enojo, otros de felicitaciones, ¿sí? Otros de críticas, otros de propuestas, y así siguiendo. Ahora, si yo soy una persona que es un actor desde el lado del gobierno, a mí me interesaría, de alguna manera, poder escuchar lo que la gente dice, ¿sí? Todos los políticos que ustedes escuchan normalmente en la televisión dicen, a mí me importa lo que la gente quiere. O sea, que es frase que usan todos los políticos por igual. O sea, es una verdad de perogrullo de alguna manera, porque de alguna forma ningún político va a decir, a mí no me interesa lo que la gente quiere. La política se basa en tratar de responder a las necesidades de la gente. Y cuando la política responde a las necesidades de la gente, usualmente usa argumentos, es decir, lo que utiliza es la idea de decir, yo voy a tomar tal decisión porque la gente lo que pide, a través de las encuestas que hago, del relevamiento de la opinión pública, es esto. Si yo hago esto, la gente va a estar satisfecha o contenta. Hay una problemática en todo esto que tiene que ver con el hecho de que falta aún una mayor interacción, es algo muy reciente, entre las comunidades de investigación que hay en inteligencia artificial y lo que es gobierno electrónico, ¿sí? O sea, un poco la motivación que guió a presentar este proyecto en el cual trabajamos en el último par de años, ha sido el hecho de que, bueno, la gente que hace gobierno en infraestructuras electrónicas, básicamente se basa en técnicas de ingeniería de software, gente de área de ciencias sociales, gente que trabaja con estadísticas, ¿sí? Pero hay muy poca gente que trabaja en temas que tienen que ver en infraestructuras de gobierno con otras temáticas como son el aprendizaje automatizado, la representación de conocimiento, el razonamiento automatizado, ¿sí? Que pertenecen a áreas más duras de la computación, de la informática. Entonces, un poco la idea de nuestro proyecto fue tender un puente entre estas comunidades, ¿sí? Hacia el área de gobierno. Fue así como nació entonces este proyecto, que como les comenté antes, es un proyecto que es multinacional e involucró a distintos países, fue financiado por Microsoft Research Latinoamérica, trabajó un investigador de México, el doctor Ramón Brena, y una consultora de Naciones Unidas, que es la profesora Elsa Esteves, antigua profesora de la Universidad del Sur en Bahía Blanca, que se mudó posteriormente a China, ¿sí? Trabaja en Naciones Unidas desde China. La idea de la problemática a tratar era combinar la información en contexto y los argumentos que pueden haber en un sistema colaborativo que permita hacer interactuar a los ciudadanos y a un sistema de toma de decisiones como el que aparece en un gobierno, ¿sí? Es decir, hay funcionarios que, así como hablamos de gobierno, podemos pensar el gobierno de la universidad, el gobierno asociado a un club de fútbol, ¿sí? Lo que fuera. Es decir, en todas situaciones en las cuales yo tengo, por un lado, ciudadanía y por otro lado, funcionarios a cargo. ¿Sí? Entonces el objetivo era tener un framework que me posibilitara trabajar de manera inteligente y obtener la opinión ciudadana, ¿sí? de forma semi-automatizada. ¿Sí? Entonces, había una serie de metas, ¿sí? que estamos persiguiendo con esto. Por un lado, queremos implementar algún modelo para evaluar la confianza de lo que la gente dice, ¿sí? Lo que pasa típicamente en las redes sociales es que cualquiera puede poner cualquier cosa, ¿sí? Sin hacerse mucho cargo de qué es lo que está diciendo. Hacen falta para esto algoritmos que integren distintas fuentes, ¿sí? Que permitan agregar comentarios, ¿sí? Un solo tweet, de alguna manera, pues, es muy poco representativo como información, pero si yo tengo miles de tweets que hacen referencia a un cierto tema, bueno, eso tiene mayor representatividad. Necesitamos entonces también diseñar contextos de representación efectivos, ¿sí? Que me permitan identificar comunidades emergentes. Yo puedo, a partir de ciertas mensajes que aparecen en redes sociales, identificar que hay un tema en discusión, ¿sí? En la actualidad. Y tener modelos de información que sean a la carta, ¿sí? Es decir, que si yo trabajo en resolver problemas de tránsito, bueno, a mí me gustaría concentrarme, por ejemplo, en aquellos tweets que se refieren a tránsito, ¿sí? Y no tener en consideración los tweets que hacen referencia a problemas de salud o de hospitales o de otra cuestión, ¿sí? Asumiendo que yo estuviera en una posición de gobierno. Aparece entonces una interrelación, como dijimos antes, entre la gente que hace políticas, que define políticas, y las redes sociales, ¿sí? Que es un tema muy interesante y que de alguna manera nació y motivó este proyecto,
Por el hecho de que, bueno, uno ve continuamente que las redes sociales aparecen citadas en los diarios, ¿sí? Como fuente de información. Y de alguna manera el diario refleja la opinión pública. Cuando las redes sociales se transforman en parte de las noticias, eso significa que la red social está actuando como una especie de altavoz o de reproductor de lo que la opinión pública siente, ¿sí? o percibe. Y de alguna manera, en el siglo XXI en el cual estamos, cada vez más las redes sociales reflejan tendencias, ¿sí? Y la gente las usa para marketing y para distintas áreas. Entonces, la noción tradicional de opinión pública está provista por encuestas que se hacen direccionadas, por rating en televisión, por sondeos de distinto tipo. Pero hoy en día, redes como Twitter, por ejemplo, me dan a mí una enorme base de conocimiento en tiempo real, ¿sí? A partir de la cual yo puedo utilizar información, recolectarla para tomar decisiones, ¿sí? Esto incluye, ¿sí? Si tomamos ejemplos recientes, ¿sí? Importantes, habrán visto que hubo, cuando fue la ceremonia de los Oscar, ¿sí? Apareció el famoso tema de la foto, la selfie que se tomaron varios actores, ¿sí? Que empezó a girar y se fue reproducida varios miles de millones de veces, y de alguna manera disparada por un tweet, se genera a partir de una mini comunidad, que es la gente que está siguiendo los Oscar, la transformación de que un evento concreto que hizo una persona de sacar una selfie en un momento determinado, pasa a ser portal de diarios al día siguiente, ¿sí? En la sección de espectáculos de los diarios aparecieron, ¿sí? Comentarios sobre esa foto. Otro tema son los eventos políticos, ¿sí? Suele haber temas conflictivos, la independencia de Escocia, independencia de Cataluña, procesos que están pasando ahora, ¿sí? Que también generan repercusiones en las redes sociales. En nuestro caso nos concentramos en Twitter como ejemplo, porque lo que vamos a plantear es un marco abstracto, ¿sí? Formal, que tiene componentes matemáticos, ¿sí? Y que la idea es un poco modelar cómo entender información de Twitter para aplicarla, ¿sí? En el sentido concreto de lo que estamos mostrando acá. La idea entonces el esquema de este proyecto, básicamente responde a este dibujo que tenemos en esta transparencia, donde del lado izquierdo yo tengo a los ciudadanos y del lado derecho tengo al gobierno o a los funcionarios. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, los ciudadanos de distintas maneras, a través de Twitter, Facebook, lo que fuera, de herramientas de social media, proveen información para generar una opinión, una base de datos de opinión ciudadana, ¿sí? Todos nosotros cuando interactuamos en redes sociales, estamos vendiendo una pequeña porción de nuestra alma, ¿sí? a Mark Zuckerberg o a quien fuera, porque es el contrato que aceptamos con Facebook, ¿sí? Que ellos son dueños de esa información. Pero al mismo tiempo, si hay un organismo que crea una página o una cuenta en Twitter a través de la cual yo pueda mandar información, yo esa información la puedo recolectar de alguna forma, ¿sí? Puedo hacer un parsing y guardarla. El problema es que esa información es una gran cantidad de texto, que a mí me gustaría analizar, de alguna manera, hacer un circuito donde yo ingreso con algunas consultas sobre un contexto C, ¿sí? Una cierta consulta particular, y me gustaría saber qué argumentos hay a favor y en contra sobre ese concepto C a partir de esta base de datos, ¿sí? Entonces, dado ese concepto C, yo realizo este proceso que aparece acá, y lo que me gustaría a mí darle a la persona que está a cargo de tomar decisiones en el gobierno es decirle, a partir de lo que dicen en Twitter sobre nuevas tarifas de parquímetros en Rosario, esto es lo que la gente dice. Y que aparezcan los comentarios ordenados de alguna manera. No darle una lista de 10.000 posts o 10.000 tweets, ¿sí? Porque la persona no va a poder tomar ninguna decisión. Y de alguna manera que eso me sirva para decidir. ¿Sí? Entonces los componentes claves en todo esto vendrían a ser los siguientes. Por un lado, la red social, ¿sí? Que en este caso es Twitter, que me provee un input crudo de la información, ¿sí? Usualmente yo ahí tengo metainformación. Fíjense que si ustedes toman un tweet, ¿sí? O se fijan cuál es la estructura que tiene un tweet, aparecen hashtags, aparece la locación del usuario cuando hay un GPS involucrado, aparece el número de retweets, ¿sí? Ciertas informaciones adicionales. Por otro lado, hay un área totalmente nueva, ¿sí? O sea, nueva significa en los últimos 5 años emergente, que es lo que se conoce como sentiment analysis, ¿sí? Que es el estudio científico de las emociones asociadas a un trozo de texto, ¿sí? Hay gente que trabaja en cómo mapear la información que está en una frase en un estado emocional, ¿sí? Imagínense una función que toma como input una frase
y que la mapea a la emoción de esta frase es positiva, neutra o negativa, o es alegre, enojo, angustia, si lo que fuera. ¿Sí? Imagínense que el dominio de esa función es un conjunto finito de emociones posibles. ¿Sí? Esto se hace de manera semiautomatizada, es decir, yo puedo tener un algoritmo que haga ese mapeo, analizando qué palabras aparecen en el texto, o podría tener una persona particular, una especie de telemarketer emocional, que toma cada tweet o cada post en Facebook y me lo clasifica o me lo ubica en una cajita, ¿sí? ¿A qué emoción pertenece? Y lo que hacemos nosotros es combinar esto con algo que se denomina argumentación, ¿sí? Que es un área de la inteligencia artificial que trabaja con razonamiento cualitativo que permite medir opiniones a favor y en contra de una cierta cuestión. Entonces vamos a hacer una pequeña digresión, nos vamos a detener un poquitito en analizar qué cosas hay alrededor de esto de que es el análisis de sentimientos. ¿Sí? Hay un sitio web en particular que es sentiment140.com, que creo que cambió de nombre hace poco, ¿sí? Que lo que permite hacer es analizar el sentimiento asociado a una palabra cualquiera. ¿Sí? Ustedes escriben Coca-Cola acá y les aparece cuántos tweets positivos hay, cuántos negativos. ¿Sí? Escriben su propio nombre y les van a aparecer, hay tantos tweets positivos, tantos negativos, si es que tienen tweets vinculados a ustedes. ¿Sí? O sea que es una herramienta que incluso se puede conseguir, se puede exportar la información que uno tiene ahí para poder evaluar tweets asociados a un cierto concepto. Hay otra herramienta que también la vamos a comentar muy rápido, que es asociada a un proyecto norteamericano, que es Visualizing Twitter Sentiments, ¿sí? Donde lo que yo puedo obtener acá son informaciones en formato gráfico, ¿sí? Con nubes de palabras, ¿sí? de distintos términos. Entonces, yo en esta aplicación, ¿sí? Si yo en la fecha, habíamos hecho una serie de consultas asociadas a la elección del Papa Francisco, ¿sí? Si uno buscaba la palabra Francisco en una determinada fecha, lo que me aparece a mí es, a través de una representación visual en colores, ¿sí? ¿Cuántos tweets o manojos de tweets indican que hay un sentimiento positivo, placentero, y cuántas indican un sentimiento displacentero? Y al mismo tiempo esta herramienta lo que hace es visualizar qué otras palabras aparecen vinculadas a tweets donde aparece el nombre Francisco. ¿Sí? Que por supuesto, cuando se hace el análisis no se sabe si Francisco se refiere al Papa o a alguien que se llama Francisco, ¿sí? En general. De la misma manera uno puede tomar, ¿sí? Con la palabra Vaticano, por ejemplo, en esa misma fecha, hacer un análisis y esta misma plataforma también me muestra como si fueran nubes de palabras, ¿sí? Y entonces aparecen determinados términos asociados, ¿sí? al query Vaticano, ¿sí? Representados con una forma como esta. ¿Para qué mostramos esto? Simplemente para tener una idea general de qué tipo de cosas se están haciendo con Twitter, para evaluar lo que hay adentro de Twitter, y identificar cuál es el problema. ¿Sí? Imaginemos que yo empiezo a mirar los tweets y me encuentro que asociado con el Vaticano, bueno, aparecen críticas a, no sé, a corrupción que las hubo en su momento, ¿sí? O al Banco Vaticano, o montones de conceptos que yo los miro y digo, bueno, acá hay gente que está contenta, satisfecha por la elección del nuevo Papa, que tiene esperanza en esto, que aparecen conceptos positivos y negativos. ¿Cómo yo detecto los conflictos que puede haber? ¿Sí? ¿Cómo analizo los argumentos asociados a eso? Entonces es donde aparece esta herramienta que yo les mencionaba, llamada argumentación, esta metodología. ¿Sí? Un argumento, básicamente, es una razón cualquiera que me sustenta una conclusión. ¿Sí? Cuando yo hago un argumento, lo que hago es tener un conjunto de razones que me lleva a creer una cierta conclusión. Los argumentos pueden ser atacados por otros argumentos, ¿sí? La relación de ataque la represento con una flechita. Entonces acá yo tengo un argumento A para una conclusión Q1, atacado por un argumento B para una conclusión Q2, también atacado por C para una conclusión Q3. ¿Sí? Entonces yo me encuentro con argumentos y relaciones de ataque. Uno, si mira esto, puede decir, bueno, esto sería como un grafo. Tengo un grafo con nodos y con arcos. Entonces puedo calcular algún tipo de semántica asociada a ese grafo. Es lo que se hace dentro de lo que es lo que se llama teoría de la argumentación. ¿Sí? Se definen semánticas, hay un montón de cosas.
Lo que nosotros vamos es hacia un proyecto más concreto, que es caracterizar un modelo de argumentación, un framework de argumentación basado en Twitter, usando información de Twitter. Y lo que voy a contar a continuación es básicamente cuáles son las componentes de ese modelo y cómo es que funciona, ¿sí? Cuál es la idea que tenemos. Bueno, todo esto está asociado son definiciones y conceptos que aparecieron en un paper, en un artículo, ¿sí? Que elaboramos junto con esta profesora de China y el profesor de México, vinculados a formalizar un poco, ¿sí? De la misma manera, hay mucha gente acá que son alumnos de la carrera, bueno, habrán visto en las materias que son de fundamentos de la computación, que uno tiene que dar definiciones formales, qué es una máquina de Turing, qué es cómo caracterizar los elementos, cada conjunto de cosas que tiene que aparecer. Si yo tengo que armar un marco para trabajar con tweets, tengo que ir armando piecita por piecita esos componentes para después integrarlos, ¿sí? En una definición más grande. Un tweet entonces es un conjunto de términos, básicamente, ¿sí? O sea, tengo cadenitas, las consultas que yo voy a asociar van a ser también conjuntos de cadenitas, un conjunto de descriptores cualquiera. Y lo que definimos son ciertos operadores que me facilitan a mí mi trabajo sobre el universo de tweets, ¿sí? Defino un operador de agregación que lo que hace es, dada una cierta consulta y dado un cierto criterio C, me proyecta, ¿sí? Utilizando la terminología de base de datos, yo hago una proyección de todos los tweets que respondan a ese criterio C, ¿sí? Y de alguna manera, cuando ese manojo de tweets yo lo agarro, asociado al criterio C, a mí me va a interesar combinarlo con una serie de mapeos. Voy a tener un mapeo asociado a los sentimientos y un mapeo asociado a conflictos. Entonces, ¿qué es un mapeo asociado a los sentimientos? Bueno, básicamente yo voy a asumir en abstracto que los sentimientos son un conjunto de opciones. Por ejemplo, puede haber 3 sentimientos, para simplificar, positivo, negativo y neutro. Cuando yo tomo un conjunto de tweets, ¿sí? Un elemento cualquiera de todos los subconjuntos posibles que pueda haber, donde tengo un montón de tweets, yo tengo un mapeo que me elige un sentimiento prevaleciente, ¿sí? Es decir, el sentimiento mayoritario. Puedo agarrar todos los tweets referidos a la ciudad de Rosario y encuentro ahí un sentimiento mayoritario. Y tengo un mapeo que, dado un sentimiento, me identifica qué sentimientos están en conflicto con él. Y eso es algo que lo establezco yo. Si tuviera 2 sentimientos posibles, positivo y negativo, positivo estaría en conflicto con negativo y negativo con positivo, ¿sí? Si tengo 3 sentimientos, bueno, la definición de conflicto se hace más complicada, ¿sí? Por supuesto, esto es algo que es una definición que puede ser parcial, puede ser que no para cada sentimiento yo tenga definido exactamente cuáles son los conflictos establecidos. Entonces, en ese marco que analiza las relaciones que hay entre los tweets, o llamado Twitter Based Argumentation Framework, yo tengo estos componentes, ¿sí? Los que están dibujados en ese círculo. Por un lado tengo un criterio que me elige tweets, por otro lado hay un operador de agregación que me junta tweets, ¿sí? Tengo sentimientos que los hago acá con cajitas de colores verde, amarillo y rojo para representar distintos sentimientos. Los argumentos que puedo obtener, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo es que se arman, y estos mapeos sent y conflict, ¿sí? Que me identifican sentimiento prevaleciente y conflicto existente entre manojos de tweets. Entonces, ¿cuál es la idea con la que trabajamos? ¿Cómo hacemos para proceder a la evaluación? De manera similar a lo que hacen algunas plataformas comerciales para marketing. ¿Sí? Si yo miro tweets con una cierta palabra clave, con un hashtag o con un keyword determinado, uno podría asociar con estas técnicas de sentiment analysis, decir, este tweet es neutral, no habla ni bien ni mal de un cierto concepto. Otro es positivo, otro es negativo. ¿Sí? O sea, me encuentro acá con sentimientos asociados a tweets. Entonces, lo que a mí me interesa de alguna manera es decir, si yo tengo un manojo de tweets, yo quiero identificar un sentimiento prevaleciente, ¿sí? En ese manojo de tweets. Y eso es lo que me va a definir a mí, de alguna manera, lo que yo voy a llamar argumento.
¿Sí? ¿Qué es un argumento basado en Twitter? ¿Sí? Yo tengo el universo de todos los tweets, que es este conjunto que está acá, más clarito. Y tengo una cierta palabra clave, por ejemplo, aborto. Proyecto de todo Twitter todos los tweets referidos al hashtag aborto. ¿Sí? Si hago eso, encuentro que el sentimiento prevaleciente, ¿sí? El que es puedo elegir el que es mayoritario o el que supera un umbral que yo establezca, 70%, 80%, es negativo. Entonces el significado intuitivo que le voy a dar a esto es la opinión pública, hay una opinión de ciudadanos que piensa que el aborto, ¿sí? O el hashtag abortion, está asociado a algo negativo. Acá hay un ejemplo que no nos vamos a detener si en concreto, pero tenemos, para que vean el tipo de cosas que yo quiero expresar, yo puedo elegir un query que sea más complejo, que sea la palabra aborto y asesinato. ¿Sí? Entonces, esos dos términos. Tomo todos los tweets que están en una cierta estampilla temporal, ¿sí? Que fueron hechos en un día determinado. Defino ciertos sentimientos, ¿sí? Y de alguna manera con esa agregación yo lo que obtengo es todos los tweets publicados a partir de cierta fecha que se refieren a cierto término, bueno, ¿cuál es el sentimiento prevaleciente en ellos? ¿Sí? O sea que esto es lo que llamamos un argumento a partir de Twitter. Pero, ¿qué sucede? Resulta que cuando yo hago un query en un lenguaje tipo SQL, yo puedo hacer un query por una consulta o puedo hacer un query por una consulta expandida, añadirle algo más. ¿Qué pasa si yo pregunto por abortion y me da negativo? Pero resulta que si pregunto por el deseo de abortar, la mayor parte de las personas que opinan en Twitter, ¿sí? Me voy a quedar con un subconjunto de los tweets que se refieren a aborto, y en ese caso la respuesta es positiva, que la gente cree que hay que respetar el deseo de poder abortar. Mientras que acá, si yo tomo abortion con murder, lo que obtengo es que la mayor parte de la gente cree que es algo negativo el aborto asociado al concepto de asesinato. ¿Sí? Entonces, yo tengo manera de hacer consultas más específicas. Yo tengo una cierta consulta Q, la puedo expandir y ahora tengo Q unido a Q1 o Q unido a Q2, ¿sí? Hacerla más grande la consulta. Entonces nos encontramos con el hecho de que, ¿sí? Yo puedo tener situaciones donde hay un argumento para una consulta y hay otro argumento más específico, ¿sí? Que de alguna manera este que está acá, ¿sí? Lo puedo poner en una relación de preferencia, ¿sí? Es decir, hay una situación, este es más específico que este, porque se refiere a algo más concreto. ¿Sí? Para plantear otro ejemplo, es como si yo pusiera acá tráfico en Rosario y tráfico en Rosario Avenida Pellegrini. Acá tendría todos los tweets referidos a tráfico en Rosario en general y acá los tweets que se refieren únicamente al tráfico en Rosario en Avenida Pellegrini. Me encuentro con la situación de que el sentimiento prevaleciente acá puede ser uno, pero acá puede ser otro. ¿Sí? Puede haber un cambio de sentimiento. Entonces eso nos lleva a una noción que nosotros definimos y denominamos opinion tree, ¿sí? Árbol de opinión. El opinion tree es algo que se construye recursivamente, ¿sí? Y básicamente la idea del opinion tree es esta. Yo tengo un universo de todos los tweets que existen, según cierto criterio. Tomo los tweets del 2014. Busco o proyecto todos aquellos tweets sobre abortion. Obtengo un sentimiento prevaleciente, negativo. Y ahora expando el query abortion con otras palabras. Puedo buscar dentro de todas las palabras que están acá alguna que aparezca muy frecuente, por ejemplo murder o por ejemplo wish. Y analizo para eso cuál es el sentimiento prevaleciente. Y esto que está acá es un subconjuntito de esto que está acá, también puedo volver a repetir recursivamente el mismo proceso. O sea que me empieza a quedar un árbol donde voy bajando y de alguna manera me quedan cada vez nodos que tienen menos tweets. Necesariamente estoy restringiendo la cantidad de tweets. Lo que hicimos fue implementar un algoritmo que es llamado getOpinionTree, que me obtiene, utilizando el API de Twitter, todos los tweets dentro de cierta franja a partir de cierto criterio, y me devuelve como output el opinion tree, ¿sí? Que yo puedo obtener. ¿Sí?
El algoritmo que se implementó en Java, sí se hizo un prototipo y se hicieron distintas pruebas, tiene algo interesante que es que uno dice, bueno, yo armo un árbol recursivamente, pero ¿y la condición de corte cuál es? Porque en algún momento la recursión, si no le pongo condición de corte, puedo seguir hasta el infinito. Bueno, los tweets tienen longitud máxima de 140 caracteres. Si yo empiezo a hacer query cada vez más largos, llega un momento que no hay ningún tweet que contenga algo de 150 caracteres, ¿sí? Porque la longitud máxima ha sido pasada. O sea que simplemente muestro este trozo de código de alto nivel para mostrar que yo, bueno, puedo definir eso que tiene una condición de corte, lo armo de forma recursiva, ¿sí? Simplemente es una construcción de un árbol en profundidad, ¿sí? A partir de Twitter. ¿Qué tipo de cosas aparecen cuando uno hace esto? Bueno, por ejemplo, si yo analizo el tema de abortion, ¿sí? En tweets que fueron emitidos en Estados Unidos, ¿sí? Aparecen cosas como estas, es decir, abortion tiene sentimiento negativo prevaleciente, ¿sí? Me encuentro que abortion y murder también es negativo, abortion y option es neutro, ¿sí? Abortion y wish es positivo. ¿Sí? Y uno empieza a mirar esto y le queda un arbolito muy bonito, dibujado, y resulta que el arbolito tiene como una especie de polaridad en los nodos, ¿sí? Hay nodos que tienen polaridad negativa, otros neutra y otras positivas, si simplificamos los sentimientos. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, a mí me interesaría ver, de alguna manera, ¿sí? Cuándo se dan cambios, ¿sí? De algún tipo de polaridad. ¿Por qué? Porque imagínense que yo fuera un político y estoy en la oficina de comunicación, ¿sí? De un gobierno. Y el presidente Obama, porque decía así, dado que habla de Estados Unidos, Obama dice, bueno, ¿qué opina la gente del aborto? Y la gente opina negativamente del aborto en general. Uno toma Twitter y ve que es negativo. Pero si vos le hablás de que el aborto debería ser una opción, la opinión es neutra. Y si le hablás de que vos querés respetar el deseo de la gente por el aborto, la opinión es positiva. Entonces el presidente, cuando tiene que dar un discurso, podría elegir qué tipo de palabras usar o qué frases usar a partir de esta percepción de la opinión pública, porque esto es lo que está la gente diciendo en Twitter y es cómo se relacionan esas palabras claves, ¿sí? Entre sí. Un ejemplo concreto, que lo menciono simplemente al pasar, hicimos una prueba en particular con un caso que apareció en la revista Spiegel, que es una revista alemana muy famosa, donde había hay una persona que es Valerie Jarrett, que es una política, una persona que está cercana al círculo del presidente Obama, que la gente, que es amiga de la esposa de Obama, y que de alguna manera Obama era como que le preguntaba muchas cosas, ¿sí? Le preguntaba más cosas a esta mujer que a la esposa en algunos casos, ¿sí? Cosa que no generaba buenos sentimientos a nivel político, porque decían, está quedando pegado Obama a lo que dice esta mujer, etcétera, etcétera. Cuando hicimos el análisis en Twitter, lo que encontramos es que esta persona sola, cuando aparecía sola en tweets en general, su imagen era positiva, ¿sí? Y si uno bajaba dentro de este árbol que estoy mostrando recién, cuando aparecía vinculado con Obama en los comentarios en Twitter, la imagen era negativa, ¿sí? De alguna manera, Twitter estaba reflejando a través de este análisis que hicimos utilizando este Opinion Tree, lo que muchos periodistas hacían conocer a la gente a través de notas, ¿sí? O sea, como notas de opinión. Otro ejemplo, ¿sí? Para tener una idea de qué tipo de cosas salen a la luz. Si uno mira la palabra independencia en Twitter, en general aparece asociada a opiniones positivas, ¿sí? Si ya la tomamos en relación a otras cosas, ¿sí? Como puede ser el caso de Ucrania o la península de Crimea, la opinión es neutra, hay gente prorrusa, gente antirrusa. El tema de Bitcoin con independencia de los bancos y los estados, sí, aparece con opiniones negativas. Y así siguiendo, ¿sí? Es decir, la idea fue un poco jugar con estas cosas para trabajar en distintos ámbitos. Ahora bien, ¿cómo planteamos la idea de ataque entre argumentos? Yo antes mencioné el hecho de que los argumentos se atacan entre sí, es decir, que puede haber un conflicto donde se genera un ataque. Yo voy a plantear que hay un ataque entre dos argumentos cuando yo tengo un argumento para algo, una consulta Q, tengo otra consulta más específica y los sentimientos cambian. ¿Sí? De alguna manera, ya que estoy diciendo, el aborto es algo negativo. Y hay otra persona que me dice, no, bueno, el aborto será negativo en general, pero el aborto como opción es algo neutro. Entonces voy a decir que ahí hay un conflicto, una relación de ataque entre argumentos.
A partir de esta noción de ataque, lo que establecimos fue la noción de sentiment shift, ¿sí? De cambio de sentimiento, ¿sí? En este caso, el argumento para abortion y option, ¿sí? Es sentiment shifting con respecto a este argumento de abortion. ¿Por qué es sentiment shifting? Porque justamente yo le agrego la palabra option y lo que tengo son un montón de tweets que son neutros en general, ¿sí? Es decir, cambio el sentimiento. Y voy a decir que algo es sentiment shifting minimal cuando es el menor cambio que yo puedo hacer, es decir, yo acá podría agregar 2 palabras, 3 palabras, 5 palabras a esta query inicial, ¿sí? Pero con agregar esta sola, una solita, ¿sí? Es la cantidad minimal, porque un número natural más chico que 1 no puedo agregar para cambiar esta query, ¿sí? Que me permite lograr un cambio de sentimiento. Entonces voy a decir que ese tipo de cambio es minimal. Sucede entonces, ¿sí? Que aparece una noción, que es la de árbol de conflicto, que está embebida en estos árboles de opinión. Si yo miro los árboles de opinión y hago un dibujito, como mostramos antes, y muestro esta polaridad que está presente, ¿sí? Yo me encuentro que hay subárboles, ¿sí? Por ejemplo este que está acá, donde la opinión se mantiene y acá, por ejemplo, cambió, ¿sí? O acá la opinión es una, se mantiene acá y acá cambió, ¿sí? Entonces, una cosa que yo puedo encontrar es que si expando las queries, puede haber consultas que sean equivalentes, que acá yo tenga una query y acá tenga la misma query, ¿sí? Es decir, yo puedo obtener una query ABCD, arrancando con A, tomando A con B, A con C, acá tengo ABC y acá tengo ABC, y en todos los casos expandí una palabra, ¿sí? O sea que ese árbol inicial se me transforma en una especie de reticulado, sí, de hecho en un reticulado. Hay una serie de propiedades matemáticas que aparecen asociadas a esto, así que no las vamos a detallar por cuestiones de tiempo. Pero incluso aparece algo más, que es, yo puedo observar, ¿sí? Que acá hay un conjunto de queries donde por más que yo voy bajando, la opinión se mantiene en positivo. Y hay un determinado punto donde la opinión cambia y es negativa, ¿sí? Fíjense que por acá yo voy bajando, 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 y en este punto es positivo, lo expando para acá es positivo, lo expando para acá es negativo. Se mantiene negativo, lo expando y vuelve a ser positivo. O sea que los triángulos que aparecen marcados en color, lo que me indican son como si fuera todo un clúster de consultas que tienen todas la misma polaridad, todas el mismo sentimiento. Entonces, yo puedo definir a través de un homomorfismo, y acá vienen para qué sirven todas estas cuestiones de matemática, que cuando uno las estudia a veces dice esto para qué me va a servir, si nunca lo voy a usar para nada útil, aparecen justamente propiedades de la matemática que me sirven a mí para transformar algo que es muy complicado, donde pueden aparecer muchas consultitas, en algo más simplificado, donde yo identifico situaciones positivas y me concentro en el cambio de polaridad, ¿sí? En qué momento la polaridad cambia, ¿sí? Y se establece un mapeo que de alguna manera me lleva a través de un homomorfismo a un reticulado cociente, ¿sí? Me permite manejar las cosas de manera más sencilla. Bien, para ir terminando esta charla, ¿sí? Les comento simplemente que bueno, hubo distintas publicaciones asociadas a este trabajo. La más importante de ellas va a aparecer este año en una revista donde se presentan los algoritmos para hacer esto, ¿sí? Se presenta toda la caracterización. Y anteriormente empezamos trabajando en una conferencia que se llama IceGov, ¿sí? Que se viene haciendo año a año de gobierno electrónico, ¿sí? Y en esa conferencia de gobierno electrónico hay realmente muy poco de lo que es inteligencia artificial, ¿sí? De hecho, este año por primera vez va a haber un track especial, una parte de la conferencia dedicada a algoritmos inteligentes para gobierno electrónico, ¿sí? O sea que es todo un área muy interesante donde uno puede aprovechar oportunidades, ¿sí? A través de este tipo de tecnologías. Hay cierto trabajo relacionado también que voy a saltear, que han realizado otros autores, ¿sí? Orientados también al área de argumentación. Y como conclusiones finales, ¿sí? Lo que podemos decir es lo siguiente. En este trabajo lo que nosotros proponemos es un acercamiento, ¿sí? Que nos permite entender de una forma más sencilla, más cabal,
qué es lo que la gente está diciendo en Twitter, ¿sí? Cómo ser conscientes del contexto en el cual se dice esa información, se la propaga en redes sociales. La idea es que cualquier persona que tiene toma de decisiones se pueda beneficiar de esto, ¿sí? Que de alguna manera pueda pasar un rastrillo por los tweets y obtener información que sea útil, identificar dónde hay conflictos, identificar tipos de opiniones positivas, negativas, y en función de eso también elegir cómo yo expreso después mis ideas al público, cómo demuestro que lo que yo hago apunta a resolver sus necesidades. Y los resultados que obtuvimos, ¿sí? En general tomamos distintos casos ejemplos que están reflejados en el artículo, muestran que la maquinaria para esto es factible, ¿sí? Uno la puede implementar y la podría poner disponible a partir de distintos problemas en una plataforma de software, y que además lo interesante es que hay muchas propiedades formales que también se pueden explotar, ¿sí? Todo lo que es la teoría de reticulados, todas las propiedades matemáticas que están por detrás, hacen que la forma en que yo pueda resolver las consultas sea algo altamente eficiente. Y eso es todo. Con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta. Hola. Hola. Sí. De nuevo. Lo que no me quedó muy claro, que a ver si me te estiraba un par de minutos más, es dónde es importante la argumentación. Bueno, la argumentación, o sea, digamos, la gente que trabaja en la argumentación, en el dibujito este ahí, que presentamos muy por arriba, o sea, lo que usamos nosotros acá únicamente es argumentación como metáfora de representar las cosas. Es decir, la gente que trabaja en argumentación lo que hace es tomar una base de conocimiento y ver. Es decir, hay gente que trabaja en argumentación pura, por decir así, que es tomar un grafo de argumentos y aparecen ciclos, aparecen situaciones anómalas. Entonces desarrolla teorías donde responde a esas situaciones, hace algoritmos para computar semánticas, etcétera, etcétera. Nosotros no nos metemos en nada de eso, sino que lo que tomamos únicamente es la idea de argumento, ataque entre argumentos, asociado a esta idea de Twitter. Es lo único que se usa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias.